Tradiciones que se mantienen, tradiciones que se fueron perdiendo con el paso del tiempo. Esta es nuestra Navidad, es la Navidad paraguaya, la Navidad de flor de coco. ¿Qué es lo que mantenemos aún? ¿Y qué es lo que se podría recuperar? Esto dice un antropólogo acerca de la Navidad del Paraguay. Navidad de flor de coco. La Navidad es una de las festividades más importantes en el Paraguay, tradicional, y tiene sus características propias, muy diferentes a la de otros países. La Navidad del Paraguay, por ejemplo, se identifica mucho con la flor de coco. Uno ve la flor de coco y ya relaciona con la Navidad. O, por ejemplo, el famoso ñaquena, con las cigarras que aparecen. Su sueño de eternidad. Nosotros vamos a encontrar la tradición de muchísima gente en Paraguay haciendo sus pesebres. Pesebres que normalmente la gente tiene la costumbre ya de preparar, algunos por ejemplo el primer día de diciembre, otros lo hacen después de cada cumple, otros el 20, pero si vamos a ir por la cuestión, digamos, de la fecha misma, tendría que ser la del 24 de diciembre, ¿verdad? La Nochebuena. Niño mío, de poner en... Y de allí el pesebre se extiende hasta el 6 de enero, cuando llegan los reyes, ¿verdad? La costumbre también allí, desde la Nochebuena hasta el Día de los Reyes, ubicar a los camellos mirando hacia el pesebre donde está el niño Jesús, ¿verdad? Y luego ese día 6, muchos tenían la costumbre, por lo menos en ese día, de dar vuelta a los camellos como que yendo de vuelta a su lugar de origen. Es muy común todavía que la gente recorra las casas esa noche del 24 y uno va y mira el pesebre y siempre aparece la frase "qué lindo tu pesebre". Y por allí también la posibilidad obviamente allí uno recibe el famoso clericó. Repito, así como el tema de decir Navidad de flor de coco, una Navidad sin clericó no sería Navidad para nosotros. Todos los preparativos que la gente hace, hay un ambiente, un espíritu tan especial que solamente probablemente en este tiempo podemos tener nosotros acá en Paraguay. Un ambiente, como se dice siempre, de una noche de paz. Y es lo que nosotros también le deseamos a toda la gente. Por eso, mirar la Navidad es siempre un pesebre en el Paraguay.